también visitando el histórico y emblemático lugar del Muro de las Lamentaciones. Fue un espacio de reflexión espiritual donde pedimos por Colombia, por la paz de nuestro país, por la concordia de nuestro país, donde pedimos por la protección del planeta, donde también pedimos para que el mundo ya pase esta página del COVID-19. Entonces para mí fue un lugar muy emotivo y sin lugar a dudas siente uno por qué esta tierra es Tierra Santa, por qué aquí hay tanta historia y por qué han confluido en este lugar tanta historia religiosa del mundo. Así que para mí fue un momento muy especial. Compañeros de la FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de la FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Toma el primer lugar. Toma el primer lugar. En mi vida. En mi vida. En mi familia. En mi familia. Y en esta Colombia. Y en esta Señor Colombia. Jesús. Señor Jesús. Esta tarde. Esta tarde. Yo te recibo. Yo te recibo. Como mi Señor. Como mi Señor. Y Salvador. Y Salvador. Personal. Personal. Anota mi nombre. Anota mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Por guiarme. Por guiarme. En este ministerio. En este ministerio. De gobernar a Colombia. De gobernar a Colombia. Señor. Señor. Que mi corazón. Que mi corazón. Se disponga para ti. Se disponga para ti. Cada mañana. Cada mañana. Cada tarde. Cada tarde. Y cada noche. Y cada noche. Y que tu palabra. Y que tu palabra. La Biblia. La Biblia. Sea mi libro. Sea mi libro. De cabecera. De cabecera. Porque como abogado. Porque como abogado. Entiendo. Entiendo. Que todas las leyes. Que todas las leyes. Que rigen a Colombia. Que rigen a Colombia. Provienen. Provienen. De esa tu palabra. De esa tu palabra. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Por traerme gozo. Por traerme gozo. Y paz. Y paz. Y permitir que mi nombre. Y permitir que mi nombre. Permanezca. Permanezca. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Amén. Amén. Bien, entonces estábamos diciendo que no es raro ver a Iván Duque haciendo sus shows. Él es un hombre de izquierda, no es un hombre de derecha, teniendo la derecha como aquellas ideas basadas en los valores occidentales, en los valores cristianos, pues eso no es ninguna otra cosa, lo que entendemos nosotros por derecha. Entonces, siempre ha sido maoísta, siempre ha sido de izquierda, siempre ha sido tercera vía, siempre ha sido un lacayo de estas ideas que empezó a patrocinar Juan Manuel Santos, cuando involucró también a Álvaro Uribe en aquello de Destino Colombia. Iván Duque estaba ya haciendo sus pinitos, era un muchachito de unos 18, 19 años tal vez, y estaba entrando ahí. Entonces hemos visto a Iván Duque disfrazado de chamán, lo hemos visto cuando lo hacen los conjuros allá en la Sierra Nevada, los arhuacos, cuando le hacen los rezos santeros, lo hemos visto orando con los pastores cristianos ungiéndolo, lo hemos visto en China, rindiéndole honores al peor asesino en la historia del mundo, que es Mao Zedong, cuyas ideas son tomadas por Gerardo Molina en Colombia y difundidas en Colombia por ese grupo de Molina, donde uno de sus discípulos más aventajados era Álvaro Uribe Vélez junto a José Obdulio Gaviria. Entonces, ver a Duque ahora en el Muro de las Lamentaciones
después de haber aceptado y de haber reconocido al Estado palestino de los enemigos del Estado de Israel, de los que hacen terrorismo casi a diario contra Israel, lo reconoció como nación al Estado palestino, dándole una ofetada al Estado de Israel, del cual ahora se dice muy amigo. Y viéndolo ya en el Muro de las Lamentaciones con su mascarilla, sabiendo que en Israel el uso de la mascarilla no está no es de uso obligatorio en sitios abiertos como este Muro de Lamentaciones, un lugar insignia para el pueblo judío. Dice que está orando por el pueblo judío y por la paz del mundo. Yo no sé qué más este señor, pero aquí avalando a los terroristas, como avaló, como rindió honores a Mao, en Colombia lo hace con los narcoterroristas de las FARC, y olvidando a las víctimas, despreciando a las víctimas. Entonces es una payasada más de este señor Duque, es una payasada más del uribismo, es una bofetada a las víctimas tanto del pueblo que sufrió el holocausto judío, como al pueblo colombiano que ha sido víctima de estos narcoterroristas de las FARC. Entonces, yo le pregunté a un amigo muy cercano, israelí, y dice, pues ese es el show que hacen ellos, ese es el show que hacen la mayoría de estos políticos mientras nos están dando la puñalada por debajo. Nos parece que es un show que mucha gente le cree, pero pues nosotros nos sentimos muy ofendidos con eso que está haciendo el señor Duque. Ahora, ahora, sí, no, que digo, Duque puede ir a una iglesia cristiana, puede ir a una iglesia católica, puede ir a una mezquita, puede ir a una sinagoga judía. Mm, Él puede hacer lo que quiera, en el sentido de que no nos estamos metiendo con la religión de él o si es politeísta o lo que sea. La cosa es por qué lo hace, ¿no? Porque a quién está tratando de utilizar, porque finalmente lo que hace el tipo es em, manipular a las personas. Entonces va y se unge, como lo decía Ricardo allá, con los cristianos, con algunas iglesias, mayormente iglesias pentecostales, eh, evangélicas, y se toma fotos con sus líderes, y ahí capta un poco de gente que seguramente va a votó por él, ¿eh? Y ahorita ese es el hombre de las mil caras, pero es simplemente por eso, por manipular gente. Yo tengo una pregunta sobre eso, y es, o sea, ¿qué cosa? Porque yo he visto políticos de derecha, por ejemplo, que son respetuosos con la fe de otra cultura, pero no hacen el show. ¿Qué Ujú. podría hacer ese lo que debería ser una persona que sea realmente representante de la derecha o representante, no sé, de tu valores de libertad? ¿Qué debería ser una persona de derecha? ¿Te Sí, entendí la pregunta? o sea, ¿qué cosas podría hacer para que o sea, esa actitud de populista, no sé, Ujú. repugnante, Es que es eso. no se dé de esa manera? Es que es eso, Alfonso. Repito, él puede volverse, bueno, yo voy a usar una palabra, voy a usar un eufemismo, puede volverse homosexual. Pero, ¿sí me entiende? Puede disfrazarse de travesti, que haga lo que quiera, si es que no lo ha hecho ya, ¿no? Porque me imagino que para poder captar ese otro público, entonces tendrá ahora que disfrazarse no sé, drag queen o alguna cosa de esas. Pero la cosa es que las personas deberían tener un tipo de discernimiento, de poder identificar qué es lo que están haciendo con ellas, porque tú dijiste la palabra, es mero populismo. Populismo para que pues se hace ver como uno de estas personas, de estos grupos,
¿Para qué? Para que la persona se sienta identificada con él y que le pueda deber algo. Entonces, vaya al mundo de las lamentaciones, se hace el que llora, se hace venias al muro de las lamentaciones y ya hay un público conservador que está secuestrado en Colombia por el Centro Democrático, que se identifica con simplemente el hecho, con la foto, con la publicidad. ¿M? Y entonces aparecen los medios de comunicación efectivamente dándole fama al tipo por lo que está haciendo, que es una verdadera, no solamente es una ridiculez, es que están manipulando, como siempre, la mente de las personas. ¿Sí? Y entonces va y se hace bautizar en la iglesia cristiana y con sus ministros, lo que sea, va a la sinagoga y ahorita va allá al otro lado. Entonces es eso, es un círculo vicioso que además no lo ha hecho solamente él. Allá su padre político, Álvaro Uribe Vélez, ¿cuántas veces no estuvo en la iglesia que queda en la 30? ¿No? Eh, la 30 ¿qué? Con 13, bueno, más o menos. Sí, Y la de Castellanos. La de la de Castellanos. Castellanos. Sí, pero lo que pasa ahí, pues, uno también puede mirar la lectura desde el otro lado. ¿Cómo es posible que alguien cristiano se deje engañar por una actitud de estas que claramente es hipócrita, es hasta ofensiva con Dios, porque está haciendo ritos? No hay ningún problema al otro día en ir y que un grupo de pastores lo unjan y aseguren públicamente que Jesucristo lo ha escogido y que Jesucristo ha hablado a través de ellos y que Él se compromete a hacer la obra de Jesucristo. Si la obra de Jesucristo es lo que ha hecho el señor Duque y el señor Uribe y toda esta cúpula del uribismo, que incluso la candidata María Fernanda Cabal está diciendo que apoya el aborto, si eso es orden de Jesús, pues, y los cristianos le creen, podemos irnos dando cuenta de la gran responsabilidad que tiene el pueblo cristiano en su ignorancia. Yo hablo de que eso es cristiandad, la gran responsabilidad que tiene el pueblo cristiano a la personajes de este calibre. Y el hijo de Satanás después se va para China y se toma la foto con los ateos comunistas, ¿no? Entonces es que es una contradicción, unas contradicciones. Con los asesinos de cristianos. Sí, es que son unas contradicciones que son ridículas. Y con el respeto a los oyentes y personas que nos estén viendo por las redes que puedan ser del Centro Democrático. No estamos atacando a las personas que tal vez apoyan las ideas y que probablemente estén muy confundidas y que seguramente, como uno ve en muchos comentarios en Twitter y en otras redes sociales, pareciera que algunos están despertando y que no están viendo como esa figura mesiánica ya en Álvaro Uribe y mucho menos en Duque. Pero no estamos atacándoles a ellos. Estamos. Ahora, sí. Sí. Sigue. No, aquí tenemos a una persona que se manda saludos a él, me está haciendo varias preguntas y la pregunta recurrente sobre que si hay candidato de derecha para las próximas elecciones. Y entonces esto definitivamente es un tema que hemos hablado reiteradamente, vale la pena responderle aunque sea eso rápidamente relacionado con esto. Nos están dando unas apariencias, nos están dando, no sé, una imagen que no es. La pregunta es si hay un candidato de derecha para las próximas elecciones. Exactamente. Se sale el tema, ¿no? Pero pues podemos responderla. ¿Tienes alguno, Ricardo? Ricardo Puente. Sí, yo siempre lo he dicho, últimamente yo digo, mis afectos están inclinándose por el senador Milton Rodríguez. Es de un partido donde hay mucha gente ahí que no sé, muy uribista. En el pasado hicieron pactos con el Centro Democrático, entonces al hacer pactos con ellos están avalando toda esa sinvergüencería
del Centro Democrático, que es maoísta, pero he visto al señor Milton Rodríguez desmarcándose de eso, no solamente en estas elecciones, sino antes de que empezara esta carrera. Él es precandidato, hasta ahora me gusta lo que ha dicho, me gusta lo que ha aclarado, ha tomado distanciamiento fuerte, empecé a observarlo desde la famosa reforma tributaria. Él se desmarcó definitivamente del gobierno y de toda esa gran bancada con la que eh, les ofrecieron mermelada a cambio de aprobarla, y él se desmarcó de eso. Hasta ahora me gusta Milton Rodríguez. Yo no veo a nadie más, honestamente no veo a nadie más que encarne los valores cristianos, los valores occidentales para esta carrera presidencial que se nos avecina. Yo también pienso en John Milton Rodríguez y veo una buena oportunidad. Sin embargo, John Milton Rodríguez, si usted está escuchando o si nos llega a escuchar en algún momento, tiene que ¿cómo se dice? Desmarcarse de lo que hablamos ahorita. Desmarcarse de ser manipulado, ¿no? Porque si nos manipulan, porque es que ya lo han hecho antes. Entonces, hay que tomar partido y decir, no, hombre, respetamos la religión, pero a ver, no nos manipulen y no manipulen a las personas de nuestras iglesias. Y a las personas que simplemente son de buena fe están poniendo su voto, ¿no? Porque solamente nos están utilizando y están mintiéndonos, ¿no? Hay un tema que las personas a veces sienten como antagónico y es hablar de aspectos religiosos o de fe religiosa y de política. Cuando nosotros vemos al señor presidente de Colombia fingiendo ser parte del grupo que sí, está tratando de llegar a la gente a través de su fe religiosa, y eso evidentemente no es ético, no es lo que definitivamente una persona con cierta moral va a hacer. ¿Cómo podemos decirle a nosotros, independientemente de su fe religiosa, que sí existe una relación entre su fe y la política? Porque nosotros desde este punto de vista somos ciudadanos y nosotros tenemos la que tenga, la que se sienta atraído, una acción que se traduce en fe religiosa, pero existe esa relación. Sí. ¿Responde Ricardo o respondo? Por favor, adelante. Bueno, hay un dicho, bueno, algunos teólogos siempre dicen una frase y dicen, todos somos teólogos. Los filósofos dicen, todos somos filósofos, porque cada uno tiene una concepción, por un lado, de ver a Dios y por otro lado, tiene una concepción diferente de ver la sabiduría. Pero al mismo tiempo, todos somos políticos porque podemos ejercer poder de una forma determinada, ¿cierto?, en diferentes asuntos. Entonces, digamos que cuando hablamos de cualquier individuo tiene las tres cosas. Ahora, cuando hablamos de una persona que ejerce la política, como hablemos del susodicho, ¿no? De Iván Duque. Es un hombre que es el presidente de Colombia y que tiene todo el derecho de ejercer su religión como le dé la gana. Como ya dijimos, él puede ser politeísta, puede ser ateo. Sí, la cosa es como revisar, es que revisemos el espíritu de sus actos. Ahora, para poder ver eso no es necesario como meternos en la mente de él, ¿no? Es claro, cuando él se toma la foto en la iglesia, ¿qué es lo que pretende? Entonces, uno puede decir dos cosas, o está actuando de buena fe o está actuando de mala fe, ¿sí o no? O sea, todos actuamos de acuerdo a esos dos principios, lo bueno o lo malo.
en este caso uno diría, él actúa de buena fe cuando está tomándose fotos, es decir, primero está como el espíritu de la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el Señor decía, por ejemplo, que guárdense de ser vistos por los hombres. ¿Por qué? Porque esto tiene unas implicaciones de orgullo y hablaba precisamente de los fariseos. Entonces uno piensa en este hombre tomándose este tipo de fotos y uno diría, bueno, lo hace de buena fe, es porque se convirtió, creyó en el Evangelio y va a seguir a Dios, lo que sea, o simplemente tiene algunas filiaciones morales con el cristianismo, no sé qué. Uno podría decir que es así, o podría presumir también que no es así, ¿cuál sería entonces el otro camino? El otro, ahora diríamos, seríamos demasiado negativos, pregunto, si decimos que más bien lo que él está haciendo es manipular a la gente. Pues fíjense que esto siempre pasa cuando hay una campaña presidencial, ¿no? Entonces miramos los tiempos y ocurre que siempre lo hace, entonces se mete en un lado y se mete en el otro. Entonces se fue para allá, para donde los judíos, se fue para donde los comunistas, se fue para donde, bueno, ya lo dijimos. ¿Lo haría de buena fe? ¿Lo haría de buena fe? ¿O lo hace más bien por populismo y por alcanzar algún... A responder que efectivamente es populismo y no lo hace de buena fe, lo hace como actor. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, creo que eso responde a lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Sí, y sobre todo, o sea, la cosa no es que es decir, él lo puede hacer y se meta y mañana vístase travesti, lo que quiera, y gánese. La cosa es que nosotros no seamos capaces de identificar lo que está haciendo. O sea, es que hasta dónde llega la inteligencia y la manipulación, o sea, la inteligencia de las personas. Es decir, son inteligentes o no, porque lo ven haciendo esto y lo otro, sin embargo, allá van y les dan su voto. O sea, ¿dónde está la capacidad de razonar de las personas? Los están manipulando. La capacidad de razonar de la persona, la capacidad intelectual se ha visto disminuido brutalmente por esta campaña de terror salvaje que llevamos ya un largo y tanto, y que es sencillamente salvaje. Y fíjate que ahorita precisamente el mismo personaje está poniendo papelitos ahí en el muro del lamento. No sé qué puedo estar diciendo ahí, si puedo hacer alguna cosa para contar. Fíjate el tipo de artículos o de normatividad que está imponiendo ahora con el apartheid médico. Sí, sí. No, él Lo es... que está haciendo, o sea, lo que está haciendo es un vil acto de maldad, de engaño. Él no está ni siquiera populismo, porque el populismo tiene una connotación buena, si se quiere. O sea, el populismo es una forma de hacer algo de publicidad, Demagogia, más bien. pero no necesariamente tiene que ser basado en el engaño. El populismo no es necesariamente malo, creo yo. No, pero estoy de acuerdo. Puede ser demagogia, más bien. Pero estás engañando brutalmente. Cuando fue a China a rendir honores a Mao, no estaba engañando. Estaba haciendo él. Estaba respondiendo a la directriz del mismo partido Centro Democrático, que desde antes de coger el poder, desde cuando estaba solamente en el Congreso, ya estaba haciendo pactos con el Partido Comunista Chino, y están los pactos escritos, los hemos publicado en Periodismo Sin Fronteras, de estos acercamientos y de estos acuerdos entre el Partido Comunista Chino y el Centro Democrático. A la gente eso le parece una maravilla. Lo que uno debe preguntarse es, mire, la gente, el refrán dice, el pueblo tiene los gobernantes que se merecen, y es cierto. ¿Qué hace en este sentido? No es un castigo, es que quieren ser engañados. Aquí no es que la gente se engañe porque, no tenemos elementos de juicio. Se les han dado los elementos de juicio, pero por terquedad,
por codicia, por deseo de tener algún pedacito del pastel, un puestico con no sé qué, las tejas que me prometió la congresista, todo eso. Entonces se entregan y no les importa el bienestar ni de su familia, ni de su comunidad, y mucho menos del país. Entonces, yo no creo que sea una excusa de que nos engañó, la misma excusa que usa Uribe, que me traicionaron. Eso no es cierto. Ni a Uribe lo traicionaron, ni la gente que votó por Duque, que ha votado por Santos, ha sido traicionada, ha sido engañada. La gente que votó tiene la responsabilidad de responder por su voto y están haciéndole el quite de esa responsabilidad. Hoy se quejan de que no, que Santos no sé qué, y que entonces Duque también se está alejando de las normas del uribismo. Y ahorita tienen la idiotez de seguir buscando otro Mesías en el mismo uribismo y buscando una persona. Pues yo a María Fernanda Cabal no la odio, no le he tenido estima, pero me parece que también está engañando a la gente, porque ella sabe quién es Uribe y sabe que no es una buena persona, pero está alabando a Uribe a diario, está diciendo que Colombia debe, ¿quién sabe qué está esperando? Pues imagino que el respaldo de las bases uribistas, pero eso no está bien, eso no es una técnica que deba usar una persona de bien, porque si miente en esto, va a mentir en cualquier cosa. Entonces, las bases uribistas están diciendo que van a votar por María Fernanda Cabal porque peinaron, porque ella peinó a no sé quién, peinó a no sé cuántas. Los petristas dicen lo mismo, vamos a votar por Petro porque es que peinó a María Fernanda, peinó a no sé quién. Y aquí se trata de qué bando de bandidos gana, porque el uribismo es de bandidos y el petrismo es de bandidos, como qué bando, qué bandido, qué líder bandido gana sobre el otro líder bandido, y Colombia que se vaya al cuerno. Sí, olvidé, ahí dentro de nuestra sección de noticias, ahorita más tarde, vamos a tocar este tema, digamos, cuando hablamos. Dice una persona que tiene la cuenta del Club de Conocimiento, el problema único no es que las personas no razonen, sino que aún identificando la falsedad de las poses de estos personajes, por intereses personales, sacrifican sus principios. Ese es definitivamente el detalle importante. Que hay La un moral. trance, o sea, se tranza la gente, dice sí, sí, pero, y empieza. Mire, yo me sorprendí muchísimo con un trino de David Guitis, que es un ultrauribista. Él es ateo, él no cree en Dios, y ofendidísimo por la gente que estaba criticando a Duque por estar disfrazado de rabí judío. Es ofendidísimo. Yo como judío me siento ofendido. Yo le escribí, pero ¿por qué te ofendes, David, si tú no eres creyente? Petro tampoco, que era el que estaba criticando, y Duque tampoco, o sea, ¿de qué te ofendes? No, nunca contestó, pero utilizan eso como la técnica de victimización de la gente que no tiene absolutamente ningún argumento, y que David Guitis está haciendo lo que él critica en la izquierda, que es, ay, somos indígenas, entonces, ay, yo soy judío. No, hombre, eso no es honesto. Eso no es honesto y molesta muchísimo contra el verdadero pueblo judío que ha sido víctima de ese Estado palestino y de otros enemigos que son afiliados al Estado palestino, el cual Duque, el cual Santos, el cual el uribismo reconoció como interlocutor digno de Colombia y de otros países de Occidente. Eso sí me parece a mí grave. Pero saben que hay otra religión de la que debemos hablar, otra a la que se suma Iván Duque, y es el naturalismo. Ahora con toda la defensa ¿cómo se llama? El cambio climático y la madre naturaleza y todo ese tema, nos faltó meterlo ahí en esa nueva religión. No tan nueva, en realidad es muy antigua. Pero el hombre le gusta sus foticos ahí también. Yo quisiera cambiar un poquitico de tercio, porque definitivamente ya tenemos una ubicación bastante importante sobre el análisis del tema central de nuestro programa.
pero hay un tema que es brutal y que se cierne sobre nosotros bien peligrosamente, y es ese apartheid médico, el famoso pasaporte, whatever, verde, sanitario, de vacuna, no sé qué cosa, que ya están imponiendo sobre cualquier normatividad internacional y obviamente inclusive la Constitución colombiana, que la están violando profundamente. ¿Qué opiniones tienen ustedes sobre eso? A ver, carnet de vacunación. Tenemos una ingeniería, definitivamente una ingeniería social ahí que se está gestando desde hace años. Y, a ver, ellos nos imponen un carnet de vacunación, digamos, de forma sanitaria, pero detrás está la política. Es una imposición política. Es una imposición política en donde hay dos bandos que son fácilmente identificables, pues los vacunados y los no vacunados, lo que significa que hay una cantidad de personas que en este momento son borregos de esa agenda globalista eh, de las vacunas y que están poniendo como enemigos a las personas, pues están los que no quieren vacunarse y el día de mañana cuando se imponga la vacunación y por eso es que está haciendo todo este tema de la carnetización para los lugares públicos, porque a ver, entre las mismas familias se están peleando por esos temas. Si usted no se vacuna, entonces yo no voy a poder ir al cine, por ejemplo. No voy a poder ir al restaurante. Entonces ya están generando división entre las familias y todo esto se está haciendo desde la esfera política. Ahora, como hablamos ahorita detrás de cámaras con Alfonso, y es que en Colombia por más tutelas, aunque hay una tutelatón bastante grande, diríamos que hay más de 1000 tutelas, eh, esto es muy probable que no vaya a llegar a ningún lado, porque los poderes del Estado, el, Van el a eje- prevaricar, eje- van a prevaricar sí o sí. claro, es que el poder ejecutivo, a ver, Duque globalista hasta los tuétanos, eh, 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 se vacunó, mejor dicho, hijo de Soros, lo que sea. Los Bozalero, bozalero, congresistas, bozalero. ¿cómo? Bozalero, utiliza el bozal todo el tiempo, utiliza el bozal todo el tiempo. Ah, ok. Sí, el terror que le meten a la gente con su ministerio, su ministro de salud. Vemos ahora el Congreso también con las mismas ideas. Ahora decimos, la tutela va hacia el Poder Judicial. ¿Será que el Poder Judicial va a hacer algo diferente? Son de izquierda. Entonces ahí va a haber una prevaricación ahí y efectivamente es probable que no vaya a surgir ningún efecto y esto nos lo vayan a imponer y la gente no se va a vacunar. Bueno, algunos sí se van a vacunar, pero la gente con sus convicciones no lo va a hacer y tienen que ser Aquí fuertes. nos está dejando Alexander nuevamente, gracias Alexander, una interpretación bien interesante en el chat. Dice, en Estados Unidos ya tuvo su primer revés el Biden porque firmó la orden ejecutiva y un juez, básicamente varios, la tumbaron por ser anticonstitucional. Eso es un precedente súper interesante. Y ahí es donde vemos cuál es el equilibrio, si realmente la justicia actúa independientemente, por lo menos constitucionalmente en Estados Unidos. Ya. Hoy también vi que un juez le dio la razón a una aerolínea que podía tranquilamente cesar, porque utilizan unas palabras mágicas, tú sabes. No dice despedir, pero entonces dice, yo te puedo mandar a la casa sin pago, ¿ya? Y entonces le dio la razón a la aerolínea, no me acuerdo cuál es, Continental, algo así. Pero como quiera que sea, esto está indudablemente en el ojo del huracán
Y todos estos shows que se están presentando de los políticos están aprovechando para hacer de las suyas directamente en esto. Yo me pregunto, a ver, Ricardo, yo quiero tu análisis respecto a esto y te preparo porque te tengo una pregunta sobre el libro, tu último libro. ¿Esto está impactando directamente en la política? ¿Cuáles son los políticos que se están, entre comillas, beneficiando de esto? Yo no estoy hablando ya económicamente, yo estoy hablando de los réditos políticos, de los votos. ¿Sí será que esta gente depravada, cerrando la economía, destruyendo todo, asesinando gente, porque todos esos protocolos famosos indudablemente están acabando con la salud? ¿Alguien lo está recibiendo? Porque yo no conozco, todavía no veo un solo político en el panorama que diga abiertamente, eso no va, eso no es sano. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo le respondo una pregunta que Alexander Zapata que hizo antes de que si el Centro Democrático había nacido como secta. Sí, y yo lo he contado muchas veces que cuando se estaba formando el Centro Democrático, yo insistí en hacer unos estatutos donde uno tuviera un norte, donde algo tuviera por escrito un documento sólido de dónde se estaba metiendo. Ellos siempre me hicieron el quite para que yo no fuera parte de ese comité. Finalmente, en los primeros estatutos que salieron del Centro Democrático decían literalmente que el ideario del Centro Democrático estaba basado en la ideología del señor Álvaro Uribe Vélez. Es decir, mañana se levanta el señor Uribe Vélez y dice, y lo he dicho yo con esas palabras, todos nos tenemos que volver homosexuales y pues todos nos tendremos que volver homosexuales porque por eso votamos. Y la gente sigue apoyando el Centro Democrático y no pasa nada. En Estados Unidos, el asunto con este tema de que le tumbaron a Biden, pues es que aquí hay poderes, mal que bien, a pesar de la gran corrupción, de la gran infiltración del humanismo en este sistema que es cristiano, nacido como cristiano, pero ha tenido sus infiltraciones, como cuando se metieron los esclavistas, como cuando se metieron en los firmantes, se metieron 3 o 4 masones y metieron su venenito ahí, pero básicamente es una constitución basada en los valores morales absolutos que están en las escrituras. Es una constitución cristiana. Entonces, esa constitución previó la independencia de poderes y ambos fallos tienen su razón, porque nadie, aquí el gobierno del presidente Biden no puede obligar a que la gente haga o use o tenga su carnet sanitario o se le impida entrar a un sitio, pero una aerolínea, que es una empresa privada, tiene derecho a decidir quiénes son sus empleados y quiénes no. O sea, si yo tengo una aerolínea y yo no estoy de acuerdo con que la gente se me suba o mis empleados, mi tripulación me aparezca en los lugares de trabajo que son de mi propiedad sin mascarilla, pues yo tengo derecho a echarlos, como los usuarios de la aerolínea tendrían derecho o tendríamos derecho a no usar esa aerolínea más como sabotaje a las medidas tiránicas de sus dueños. Entonces, de hecho, aprovecho un paréntesis pequeñito porque si no se me olvidó, y es que indudablemente las personas, todos los colombianos que nos vemos afectados por esas medidas, eso que tú estás diciendo es lo que vamos a tener que hacer. No compramos. ¿Me pides eso? No entro. Bueno, de hecho no voy a entrar. No copio. Pero sencillamente hacemos. Entonces, exacto, ¿qué decías? entonces, uno tiene ese poder como constituyente primario. Lo que está haciendo el pasaporte, llámelo sanitario, llámelo como sea, es control. Es absolutamente control. A mí, yo no publico en las redes, no se vacune, no se deje, no se... Mire, el que quiere vacunarse, vacúnese. Es su problema, es su decisión. Es su propia decisión, pero a mí no me lo vuelvan política pública, a mí no me obliguen ni a vacunarme, ni me obliguen a entrar a un sitio público o andar por las calles con mascarilla o con un carnet de que estoy vacunado. Entonces,
Eso son dos cosas muy diferentes. El derecho que tiene cada persona a vacunarse o no y el derecho a la movilidad, que es un principio dado incluso por Dios. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros como Nueva República, como partido de otros partidos. Nosotros ponemos en primer lugar esos derechos inalienables que Dios le dio al ser humano y los ponemos por encima de las normas de hombres, como incluso están haciendo casi todos los políticos, diciendo que aceptan la prerrogativa, las directrices de la Corte Constitucional acerca del aborto en 3 casos donde se permite. Un cristiano no debería aceptar esto y no debería ni siquiera obedecer esta orden que va en contra directamente de las órdenes de Dios. En Colombia la justicia no es que esté politizada, es que es instrumento del nuevo orden mundial, es instrumento del globalismo. Entonces, lo que no pudieron hacer en la Constitución del 91, lo están metiendo por medio del litigio estratégico, se llama, eso lo nombro en mi libro, litigio estratégico, que es lo que cambia todo lo que necesita cambiar el globalismo para que todas las leyes estén a favor de lo que ellos digan, que deben estar, como el aborto, como el pasaporte COVID, como el derecho a que el Estado nos quite a los hijos y los eduque como ellos quieran y no como nosotros queramos, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay una de las personas que nos ha acompañado anteriormente en el programa, el doctor, el abogado Guillermo Amador, y dice: la justicia en Colombia no es independiente, es peor, es una justicia regalada. Y ahí sí la vamos a tener complicado, pero yo sí quiero ver esa película de toda esta gente prevaricando, o sea, porque, o sea, es que contra toda lógica, realmente, o sea, uno ve y toda la jurisprudencia que existe, la normatividad que existe está completamente destruida, destrozada. Y esta gente que ellos tienen, insisto, ahí hay un tema importante. Ellos tienen las fuerzas, pero el poder finalmente lo tenemos nosotros. Yo creo que en la misma medida en que la gente rechaza y no obedece esas cosas, esta vaina va a cambiar radicalmente. Sí. En medio de todo, ahorita, por ejemplo, está avanzando un proceso en la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe Vélez y por los temas de ahí de falsos testigos y toda la cosa. Pero fíjense que los magistrados que están interviniendo ahí, algunos de ellos tienen pruebas fehacientes de lo que puede o no ocurrir. Sin embargo, algunos de ellos no toman las decisiones que deben tomar. Entonces ahí es donde voy con el comentario del abogado que nos estaba escribiendo ahorita. Y tiene que ver con que están regalados, están vendidos a unos intereses, porque a pesar de que saben qué es lo correcto, y esto abarca la política y otra vez todos los poderes del Estado. Hay un tema que estresa. Espera, porque iba a decir que los copa y entonces las personas tienen ese elemento moral y saben qué es lo correcto, sin embargo no lo siguen. Entonces, ¿por qué es que no lo siguen? Porque hay unos intereses grandísimos que ellos no quieren soltar. Los intereses que no solamente son nacionales, sino son internacionales. Y son como el obispo que hablamos la otra vez, ¿no? Tengo mis principios, pero si no te gustan, pues tengo otros. Completamente. El mismo Guillermo dice: el operador. Hay una pregunta interesante, dice: si el operador judicial en Colombia está totalmente alineado con el globalismo, ¿cómo hacemos para que el constituyente primario pueda retomar el rumbo? ¿Cuál rumbo? ¿Retomar cuál rumbo? Nunca, siempre hemos estado en el rumbo torcido. No hay manera de retomar un rumbo que no hemos tomado nunca. Hay que escoger el camino correcto y es alejarnos de todos esos rumbos, que todos se confluyen en esto que está plenamente identificado, que es el humanismo, donde cabe toda esa basura, contra el cristianismo, que es lo que uno debe
tomar. Entonces, uno tiene que decidir a quién obedece, a Dios o al hombre. Es sencillo. Saberlo es difícil. Hacerlo se requiere valentía, se requiere decisión y se requiere un compromiso no solamente con uno, sino con su familia y con la sociedad. Ya en esta parte, iba a decir algo, perdón, ya te interrumpí. Sí, ustedes van a ver en un par de meses a los candidatos que vienen en las iglesias. Van a ver los candidatos en las sinagogas. ¿Y para qué? ¿Para retomar un nuevo rumbo? Pues indudablemente que no va a ser así. El rumbo va a ser el mismo, porque nunca ha habido un rumbo correcto. Y la única forma es, otra vez, discernir y mirar las ideas más que a la persona. Porque otra vez va el tipo, este pseudo mesías, y se para allá en el púlpito o en el altar y dicen, yo tengo la verdad. Y el borrego dice, sí, señor, y le pone su voto. Pero no miren las ideas, miren las ideas. Estamos a 5 minutos de terminar el programa. Vamos a ir ya bajando las ruedas para ir aterrizando y despidiéndonos. Hay una pregunta que me encanta. Le están haciendo una pregunta a Ricardo. Y me quedé con las ganas de hacerte las preguntas sobre tu libro, pero tenemos que hacer. Dice Ricardo, ¿cuál es tu visión del Papa con el tema de los tecnócratas y su globalismo? Pues el Papa es globalista. El papado, y me perdonan los católicos que están escuchando, pues en la mayoría de los papas han sido globalistas, instrumentos de este globalismo que no es nuevo, es viejo. Ha habido papas buenos, papas que buscan sinceramente a Dios, que buscan sinceramente transmitir lo que Jesucristo dijo, pero hablando específicamente de es jesuita, forma parte de ese grupo que es los hijos de Loyola, que es absolutamente luciferino, es total, y sigue su agenda, y sigue la agenda que busca un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, alaba la cosa homosexual incluso dentro de la iglesia, alaba todo lo que Dios dice que no se debe alabar sino repudiar. Es un papa seguidor de Satanás, no de Dios. No todo lo que brilla es oro, señores. Sencillo. Bueno, a todos los que han participado y se prende el chat, muchísimas gracias a todos. Mil disculpas por el inicio. Hay unas cositas que, bueno, por eso me gusta preparar las cosas con tiempo, pero no puedo. Básicamente, el tema, como ustedes se dan cuenta, se extiende profundamente, tiene una cantidad de ramificaciones y estamos hablando del poder, estamos hablando de la política, estamos hablando de aspectos relacionados con nuestra fe y con nuestras creencias. Y si nosotros diferenciamos cada uno en su sitio, pero a su vez lo aplicamos, entonces vamos a tener una salida. Para finalizar, y ustedes quedan libres de poder comentar esto, quiero lanzar una pregunta, es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo salimos de esto? El remedio es sencillo, el remedio es muy sencillo y tal vez a muchos no les guste, pero es el único remedio. Tal vez a algunas personas les parezca ridículo, pero el único remedio que ha sido probado exitosamente, como fue probado en los Estados Unidos, es poner a Dios en la Constitución, en las escuelas, en las leyes, en cada familia. No hay ninguna otra manera. Y poner a Dios no es nombrarlo como se nombra la Constitución colombiana, sino ponerlo en práctica, incluir los valores fundamentales contenidos en su palabra en la Constitución. Entonces, es la única manera. Obedecer a Dios, poner a Dios en nuestra vida política, orarle, y como dijo alguien, no recuerdo su nombre, se lo atribuyen la frase a Washington, pero no es de Washington, es de un senador republicano de esa época, que dijo, ningún pueblo
ningún pueblo que lee la Biblia puede ser esclavizado. Y es absolutamente cierto. Y eso es lo que ha impedido en Estados Unidos que esta nación caiga totalmente bajo mucha del dominio y el control que ya tiene en los humanistas luciferinos en este país, que hay muchos hogares, hay millones de hogares en Estados Unidos donde aún se lee y se obedece a Dios. Un minuto para terminar. Pueblo bajo la Biblia podrá ser esclavizado. Libertad, libertad y libertad, hermano. Es que podamos identificar cuáles son esas ideas socialistas que quieren llevarnos por delante y que elijamos la libertad. La libertad está en las escrituras, está bajo las leyes de Dios, sin querer decir que estamos hablando de un estado confesional de ninguna manera, sino que se pueda identificar cuáles son esas leyes que dan libertad y bajo esas premisas poder hacer lo que debemos hacer y elegir a quienes debemos elegir, porque no hay otra forma. Bueno, entonces a todos, muchas gracias nuevamente. Disculpas por el inicio técnicamente interrumpido y nos estaremos viendo prontamente, como siempre, miércoles 9 de la noche, acá en Derecha sin Censura. No se les olvide, son conceptos de nuevo retorno.